Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mis palabras. Señor, saber que nos conoces, pequeñas criaturas en la inmensidad de tu universo, saber que no somos ignorados, nos llena de gozo, seguridad y esperanza. En este mundo de innumerables ruidos y confusión de voces, pronunciar tu nombre, invocarte y saber que en medio del caos nos escuchas, nos da paz y alegría. Sabemos que inclinas tu oído amoroso a quienes te invocan desde su situación humana, desde sus alegrías y sus quebrantos, desde sus satisfacciones y sus necesidades, solos o acompañados, saludables o enfermos. Sabemos, Señor, que nos llamas por nuestro nombre, nos comprendes y nos favoreces con tus atenciones y cuidados maravillosos. Invocamos tu nombre, Señor, agradecidos, sabiendo que ya estás presente, porque nunca te ausentaste de nuestra realidad humana. Abrimos nuestras almas a ti, como la tierra sedienta se abre a la lluvia refrescante. Responde a nuestras palabras, Señor, con esa inspiración de tu presencia, grata y edificante. Te pedimos que en este encuentro de adoración y culto podamos crecer y profundizar nuestra relación contigo y prepararnos mejor para vivir como tu pueblo en medio de este mundo, para ser pueblo reverente y obediente a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El título: La fe se muestra en la gratitud, en el reconocimiento del amor de Dios, en la palabra dicha como testimonio de fe y como acción, servicio de gratitud. Somos el pueblo de Dios, somos los que hemos acogido el amor de Dios en nuestras vidas, somos los que recibimos el abrazo del Padre que nos acepta de nuevo en su casa. No rechazamos la fiesta del amor de Dios con nosotros y con los demás, porque queremos ser agradecidos. Y Jesús nos dice: levántate, tu fe te ha salvado. Ahora puedes seguir caminando con Jesús, acompañándolo a Jerusalén. Camino a la cruz y camino a la nueva vida, a la gratitud, a la vida de alabanza como una ofrenda agradable a Dios, a la gratitud que se manifiesta en el testimonio de la resurrección de Jesús. Bendito su nombre. Amén. Jeremías capítulo 29, versículo del 1 al 7. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconía, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elazar, hijo de Safán, y de Gemarias, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casa y habitadla, y plantad huerto y comed de fruto de ello.
Casaos y engendrar hijo e hija, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Amén. Lectura en segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículos del 8 al 15. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporta por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negásemos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11 a 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraros a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viniendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Amén. La palabra de Dios. La palabra de Dios que transmite la verdad, que transmite la paz. La palabra de Jesucristo que sana, que cura, que trae esperanza. La palabra del profeta Jeremías que habla la verdad. Allá en el exilio, en Babilonia, habían surgido falsos profetas y adivinos, que para halagar el oído de sus oyentes les estaban anunciando de inmediato de que sería muy pronto el regreso de nuevo a Jerusalén, a su tierra, a Judá, y que el tiempo en el exilio sería muy corto. Era una palabra de falsedad, mentira, para halagar o tranquilizar los oídos de los desterrados. Sin embargo, es el profeta Jeremías el que había hablado la palabra de verdad, antes
del exilio. Y la palabra de verdad que habla también ahora, de tal manera que les dice que no, que de ninguna manera el regreso va a ser de inmediato, que va a ser largo, la estancia larga en Babilonia. Por ello, incluso les insta a que se integren, a que tengan familia, a que tengan hijas e hijos antes de la vuelta, porque luego pasarán años y años. Como sabemos por la historia, 70 años, toda una generación. Vuelven aquellos hijos e hijas que nacieron en Babilonia. Pero esa palabra de verdad transmitida por el profeta, que es verdadera, Dios la sigue transmitiendo al pueblo, aún en medio del destierro, en el exilio. Por ello tenemos esos dos libros preciosos de esa época, Esther, Daniel. La palabra de Dios siguió hablando al pueblo. Era clara, todo lo que había acontecido era porque se había olvidado, el pueblo se había olvidado de Dios. Lo que importa, les dice, es vivir la palabra de Dios, convertirse, enmendar sus caminos personales y de pueblo, ejercer la misericordia y ejercer la justicia, algo que debían de hacer y que siempre son llamados a convertirse por ello y volver a esos caminos de obediencia, de seguimiento de la palabra de Dios, transmitida por los profetas, transmitida desde la antigüedad. Es una palabra que, en palabras del apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, es una palabra que realmente trae esperanza, que trae paz, que trae consuelo, pero que es una palabra para hacerla viva, para hacerla obra, para encarnarla en uno. Y que además es una palabra que trae la verdad en medio de tanta mentira, de tanto bulo, de tanta falsedad. La palabra de Dios trae la sabiduría de Dios, trae la verdad de Dios a la humanidad. Es una palabra que hace visible la gracia, la misericordia, la salvación de Dios en la vida de las personas, en la vida de los pueblos. Es una palabra de Dios que en boca de Jesús sana y cura. Él les dice a aquellos leprosos que habían acudido a Él, dando voces que tuviera misericordia, y Él les dice, id y presentaos a los sacerdotes. No les dice que han quedado curados, y sin embargo, al decirles que vayan todos ellos a los sacerdotes, lo que les está es dando una palabra de curación, de sanación, porque si no eran sanados, no era posible que se acercaran a los sacerdotes ni al templo ni a ninguna celebración religiosa. Debían de continuar viviendo la marginalidad. Y ellos se pusieron en camino y fueron hacia los sacerdotes. Y yendo en el camino, fueron sanados, fueron curados. Ese es el poder de la palabra que trae Jesucristo. Cómo sana, cómo cura, cómo restaura a los seres humanos a una vida plena, a una vida de bienestar, a una vida de esperanza. Y resulta que de aquellos 10 leprosos que habían sido sanados, 9 eran judíos. Y uno, he aquí, era samaritano. Y este samaritano, en cuanto que fue consciente de su situación nueva, volvió para agradecerle a Jesucristo lo que había hecho. Y volvió glorificando a Dios en alta voz. Para que los demás también, a los demás les fuera notorio lo que había sucedido y cómo había quedado sanado y curado de aquella lepra, y a quién lo atribuía, a la acción de Dios, a la acción, a la palabra de Jesucristo. Pero como dato curioso y muy importante para actualizar la palabra de Dios hoy, volvemos a reiterar que ese que vuelve es un samaritano. Y es que Jesús ha venido para salvar a todos, ha venido para bendecir a todos, a judíos, a samaritanos y a palestinos. Esa sería la actualización de la palabra, a los palestinos. ¿Qué hubiera hecho Jesús con un palestino hoy? Sanarlo, curarlo, traerle vida, traerle esperanza, traerle misericordia, traerle justicia. Que esa palabra de Dios la tracemos bien en el día de hoy, a lo largo de la vida,
porque es el mensaje que tiene la Iglesia y este mensaje nadie más lo tiene. Transmitamos, vivamos la palabra de Dios con fidelidad. Amén. El que volvió a encarecer, pero el único que volvió a encarecer era samaritano. El menos esperado que exigiría porque estuviese sano. Y no solo fue sano, sino que le fue regalada la certeza de la salvación. Todas nuestras solicitudes eran respuestas. Todos y cada uno de nuestros desprecios a las caricias de Dios, la multitud de nuestros egoísmos, la fe barata que busca solo recibir y desconoce el compromiso, la hipocresía de quien clama cuando necesita y no reconoce cuando recibe, el sabor de comunidad que se rompe en mil divisiones, la cultura que nos sale de quien pueda. Concédenos, Jesús, la actitud del samaritano. Danos el impulso para volver sobre nuestros pasos, para encontrarnos con el amor con la gracia que nos señaló un horizonte de libertad, de paz y salvación. Con la mirada de quien nos vio en las horas más dolorosas, con la voz de quien nos comunicó palabras de aliento y vida, con los brazos de quien abraza a los caídos y despreciados, con la solidaridad de quien se detiene el dolor de otras personas, con la luz que quiere alumbrar a la creación sufriente, con la palabra que aún tiene algo que decir. Levántate, vete, por tu fe eres salvo. Amén. Dios de amor, oramos por aquellas personas que están atravesando enfermedades, por quienes esperan resultados de pruebas para saber con certeza su situación de salud, por quienes esperan una intervención médica en sus vidas, por quienes están convalecientes en sus casas y hospitales, por todo el personal sanitario para que les fortalezcas en su vocación, renovando sus fuerzas físicas y emocionales, por los políticos de gestión sanitaria para que actúen con más responsabilidad. Y te pedimos que la atención médica vaya unida a la justicia. Te lo pedimos, Señor. Dios de amor, oramos por aquellas personas a quienes su enfermedad les aleja de su familia y amistades, para que puedan sentir tu presencia y abrazo. Dios de amor, oramos por aquellas personas que son dejadas de lado, marginadas, estigmatizadas por su enfermedad, para que puedan encontrar con tu guía lugares donde las reciban y las contengan. Dios de amor, oramos por esta comunidad de fe, para que podamos ser un espacio de sanación y bendición, de contención y reparación, de apertura e inclusión. Te lo pedimos, Señor, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que la gracia, el amor, la paz, la misericordia, la luz de nuestro buen Dios sean siempre intensos en nuestro corazón y en nuestras vidas. Él nos bendiga en estos tiempos y siga teniendo en la Iglesia el pueblo que transmite su palabra por doquier, porque la palabra de Dios no está presa. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todas nosotras y nosotros hoy y por siempre, siempre, siempre. Amén.